La reina Ranavalona, la primera de Madagascar, es probablemente la mujer en toda la historia de la humanidad con más sangre en sus manos. Desde el inicio de su reinado, eliminó y torturó a sus rivales, presidió un periodo de sufrimiento incalculable para su población y evolucionó hacia un estado de paranoia brutal. Durante sus 33 años de reinado, se estima que presidió una reducción del 50 al 75% de la población de Madagascar, mientras repelía con éxito los intentos europeos de dominar el país. En el video de hoy, cubriremos la vida y las motivaciones detrás de la mujer conocida como la Reina Loca de Madagascar. La reina nació con el nombre de Ramova en 1778 y nació en una familia de bajo estatus, sin sangre noble ni real. Pero debido a una jugada política, su padre fue fundamental para detener el intento de asesinato del rey de ese entonces. En respuesta, el rey expresó su gratitud adoptando a la futura reina y comprometiendo a su hijo, el príncipe Radama, con ella. Cuando el príncipe Radama ascendió al trono en 1810, comenzó con la ejecución habitual de sus posibles oponentes. Entre ellos estaban los familiares de Ranavalona. Es justo decir que su relación no fue feliz. Radama tuvo 12 esposas, pero al morir en 1828 no había nombrado a un sucesor claro al trono. La muerte de Radama probablemente fue causada por sífilis, aunque persisten los rumores de que fue envenenado. Incluso se dice que, tal era el dolor que soportaba, Radama se cortó la garganta para acabar con su propio sufrimiento. Según la costumbre, el heredero legítimo era Rakotobi, el hijo mayor de la hermana mayor de Radama. Rakotobi era un joven que tenía una educación europea y veía con simpatía las ambiciones de las potencias europeas. La muerte de Radama fue ocultada inicialmente de la corte real mientras se realizaban las maniobras políticas. Cualquier futuro hijo que Ranavalona pudiera tener sería un fuerte derecho al trono, lo que significaba que ella era una rival que debía ser eliminada para asegurar el futuro de Rakotobi. Sin embargo, algunos miembros de alto rango del ejército se enteraron de la muerte de Radama y se dedicaron a proteger a Ranavalona. En cambio, se reunió apoyo para su ascenso al trono. Con el respaldo del ejército y el apoyo de quienes defendían el modo de vida más tradicional, la reina Ranavalona y sus aliados lograron ocupar el palacio. Ranavalona fue coronada en agosto de 1828 y de inmediato se dispuso a eliminar a quienes pretendían asesinarla. Rakotobi fue alanceado hasta morir junto con los miembros de su familia. Para evitar el tabú de derramar la sangre de la realeza femenina, las mujeres fueron encarceladas y dejadas morir de hambre. También se mantuvo una última tradición. Ranavalona fue bañada en la sangre de un toro recién sacrificado. En su coronación, ella dio una advertencia a quienes intentaran socavar su autoridad. Ella dijo: «Nunca digan, ella es solo una mujer débil e ignorante. ¿Cómo puede gobernar un imperio tan vasto? Gobernaré aquí para la buena fortuna de mi pueblo y la gloria de mi nombre. No adoraré a dioses que no sean los de mis antepasados. El océano será el límite de mi reino, y no cederé ni el grosor de un cabello de mi territorio». Las políticas del rey anterior habían intentado modernizar el ejército con la construcción de fuertes modernos y la imitación de tácticas napoleónicas. Para lograr esto, el exrey había firmado tratados con los británicos y franceses para obtener suministros y armamento, además de permitir la construcción de misiones cristianas. A su vez, las potencias europeas buscaban establecer su dominio sobre la nación. Desde el principio de su reinado, Ranavalona tomó medidas para distanciar a su país de las potencias europeas tan pronto como le fue posible. Ella puso fin a los tratados con los británicos e impuso restricciones a las actividades de las misiones. Por ejemplo, prohibió la enseñanza del cristianismo en las escuelas misioneras. En 1829, el rey Carlos X de Francia ordenó la invasión de Madagascar. Los franceses fueron derrotados rotundamente, sucumbiendo a la malaria y debido a problemas políticos en su país, se vieron obligados a huir. Esta victoria envalentonó a Ranavalona.
Para disuadir a cualquier otro posible invasor europeo, las cabezas de los soldados franceses muertos fueron colocadas en picas y alineadas en las playas. La reina pronto dirigió su atención hacia sus súbditos cristianos y los pocos misioneros y comerciantes europeos que quedaban. La reina implementó los métodos más duros para castigar a quienes practicaban el cristianismo. Las golpizas eran comunes y cientos fueron arrestados. Una vez encarcelados, enfrentaban tortura y hambre. Uno de los métodos de ejecución más brutales consistía en colgar a las personas de los acantilados, dejándolas a la intemperie y condenadas a morir de hambre. Mientras sus víctimas eran sometidas a tratos horribles, las familias de los condenados eran obligadas a presenciar el sufrimiento que se les infligía. Todo tipo de torturas medievales se emplearon contra las poblaciones cristianas, lo que llevó a muchos a la clandestinidad. Ranavalona nunca pudo destruir por completo a la población cristiana, que tras su muerte pudo volver a emerger en la sociedad abiertamente. Aunque la reina era ferozmente antieuropea e intentaba evitar esa influencia sobre su país, era muy consciente de su necesidad de modernizarse y de los beneficios tecnológicos disponibles. En 1831, un industrial y aventurero francés llamado Jean Labadie naufragó en Madagascar. Se presentó ante la reina y pronto fue nombrado ingeniero jefe de la corte. Bajo su supervisión se construyó una gran fábrica, utilizando aproximadamente 20.000 trabajadores esclavizados para completar el proyecto. Pronto comenzó la producción de cañones, armas, jabón, cerámica y cemento. La construcción de la fábrica fue vital para permitir que Ranavalona permaneciera libre de la influencia europea. Incluso se rumoraba que comenzó una relación romántica con Jean Labadie y que él era el padre de su hijo, el futuro rey, el rey Radama II. Aunque la reina monetizó al ejército, no era de las que les ofrecía el salario habitual de un soldado profesional. En cambio, le dio a su ejército rienda suelta para saquear, robar y quitarles cualquier cosa de valor a sus súbditos. Por lo tanto, tenían incentivos para encontrar traidores donde no los había y a llenarse los bolsillos, muchos de ellos participando en actos graves de abuso sexual. Además de las mejoras en la industria, la reina se dedicó a codificar las leyes del país y ordenó la creación del primer diccionario malgache. Su objetivo de mantener la independencia y las tradiciones de Madagascar también incluía la eliminación del juicio por jurado en favor de una práctica más tradicional, pero más bárbara. La prueba consistía en que un presunto traidor debía comer 3 pieles de pollo crudas. Luego, se le obligaba a comer una nuez venenosa llamada tanguena. Solo si el sospechoso lograba vomitar las 3 pieles, se le consideraba inocente. Cualquier cosa menos que eso era prueba de comportamiento traicionero y por lo tanto se imponía un castigo adicional. Muy a menudo, esto implicaba que el prisionero fuera sumergido en agua hirviendo, aceite hirviendo o que fuera desmembrado poco a poco. En 1845 se aprobaron nuevas leyes que significaban que todos los extranjeros en la isla serían obligados a participar en los trabajos públicos. Muchos pudieron salir de Madagascar para evitar esa servidumbre, pero el resto de la población no tuvo tanta suerte. Estos trabajos normalmente eran realizados por esclavos o por aquellos que tenían deudas con el Estado. Era común que aquellos que se atrasaban en los impuestos fueran esclavizados y a menudo permanecieran en servidumbre por el resto de sus vidas. Muy a menudo eran obligados a trabajar hasta la muerte en las muchas obras públicas que la reina encargaba, como viviendas o caminos. Mientras que Ranavalona, al principio de su reinado, abolió la exportación de personas esclavizadas, sí continuó con la práctica de importar esclavos y encontrar métodos para imponer la servidumbre a su propio pueblo. Se estima que entre 10.000 y 30.000 personas eran obligadas a trabajar hasta la muerte cada año. Un ejemplo extraño de estos trabajos que estas personas eran obligadas a realizar fue durante la cacería de búfalos de 1845. La reina ordenó a la corte real embarcarse en una cacería de búfalos a través de los pantanos y selvas infestados de malaria. Para permitir que el séquito real viajara con relativa facilidad,
unos 20.000 trabajadores forzados fueron enviados a la selva para construir un camino. Este camino no fue construido para llegar a ningún lado, simplemente para ofrecer un mínimo de comodidad a las élites gobernantes. A su vez, se estima que 10.000 hombres, mujeres y niños esclavizados murieron debido a las enfermedades y las duras condiciones. El grupo de caza no se salvó de la enfermedad y muchos de los 50.000 integrantes morirían en la selva, aunque principalmente serían los sirvientes y esclavos quienes fallecerían. Al final del viaje de caza, no se registró a ni un solo búfalo muerto, pero miles murieron por el capricho de la reina. No es sorprendente que muchos dentro de la propia corte de la reina estuvieran ansiosos por deshacerse de ella. Sin embargo, fueron las acciones de su hijo, Radama II, las que quizás estuvieron más cerca de derrocar a Ranavalona. Radama II se había acercado a un empresario francés llamado Francis Lambert, quien había hecho su fortuna en el comercio de esclavos en Mauricio y había venido a Madagascar para enriquecerse aún más. Él y Radama negociaron la Carta Lambert, otorgando a Lambert derechos exclusivos sobre los recursos de Madagascar. Todo lo que Lambert necesitaba hacer era deshacerse de la reina y permitir que su hijo, Radama II, cumpliera con su tratado. Lambert intentó obtener apoyo de los gobiernos francés y británico, pero no pudo conseguir ningún respaldo. En 1855, el príncipe Radama escribió en secreto a Napoleón III de Francia, pero él tampoco recibiría respuesta. No fue hasta 1857 que se intentó el golpe de Estado con el respaldo de personas como Jean Lelebordi, aunque este golpe fracasó. Ranavalona respondió expulsando a todos los europeos de Madagascar y confiscando todos sus bienes. Las fábricas de Jean Lelebordi fueron confiscadas, pero pronto fueron incendiadas por su fuerza laboral esclavizada al enterarse de su exilio. Las acciones del príncipe fueron minimizadas y en cambio se consideró que eran las de un joven ingenuo que había sido desviado por los europeos ansiosos de explotar su país. La reina Ranavalona murió el 16 de agosto de 1861, tranquilamente mientras dormía en uno de sus muchos palacios. Cuando el país entró en el periodo oficial de luto, se sacrificaron 12.000 cebús y su carne fue distribuida entre la población en su honor. Radama se dedicó a asegurar su ascenso capturando a su principal rival. Aunque, como en vida, el funeral de Ranavalona causaría la muerte de miles. Durante su servicio fúnebre, una chispa encendió accidentalmente un barril de pólvora cercano destinado a usarse en la ceremonia. Esto provocó una explosión y un incendio que mató a muchos y destruyó gran parte de los edificios circundantes. El legado de Ranavalona es uno complejo y empapado con la sangre de su propio pueblo. Las políticas que ella implementó provocaron disminuciones masivas de la población en algunos periodos de más de la mitad. Millones sufrieron y murieron durante sus 33 años de gobierno. Los contemporáneos europeos de la reina no tardaron en condenar sus políticas y la retrataron como poco más que una loca. Es importante señalar que fue lo suficientemente astuta como para sobrevivir durante tanto tiempo mientras protegía la soberanía política y cultural de su nación del imperialismo europeo. Ella fue una de los pocos líderes africanos que pudieron lograrlo durante este periodo. La reina Ranavalona es sin duda una figura interesante, y ya sea que la veas como una tirana sedienta de sangre o como una defensora de las tradiciones frente a las potencias coloniales, hay algo seguro: se ha ganado su lugar en la historia.